Buenas tardes, en esta oportunidad les presento el video que hace parte de la primera etapa del curso de algoritmos. Entonces, en esta primera etapa estamos desarrollando el taller de reconocimiento inicial, que consiste en hacer una presentación del curso y responder a una serie de preguntas. Mi nombre es César Augusto Ramos. Actualmente estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi grupo es el 82. Entonces vamos a empezar con la estructura temática del curso de algoritmos. Este se divide en 6 etapas, las cuales forman las 3 unidades que vamos a trabajar en este curso. La primera unidad, que es Introducción a la Programación, con una etapa que es el taller de reconocimiento inicial, en donde revisamos los contenidos iniciales y la presentación del curso. Entonces, esta etapa cierra el 18 de febrero del 2018. La unidad 2, llamada Algoritmos y Estructura de Datos, también está compuesta por una etapa que es sobre un taller de fundamentos de programación y algoritmos. Esta etapa abre el 19 de febrero del 2018 y cierra el 20 de marzo del mismo año. Entonces, las otras 4 etapas abordan la unidad sobre el lenguaje de programación. La etapa 3 es sobre taller de instalación y configuración, entorno de desarrollo. Vamos a instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y su correspondiente lenguaje de programación C#. Esta etapa abre el 21 de marzo y cierra el 4 de abril. La etapa 4 es taller de lenguaje de programación, codificación de ejercicios vamos a hacer ahí. Vamos a desarrollar un taller sobre el lenguaje de programación. Abre el 5 de abril del 2018 y cierra el 30 del mismo mes. La etapa 5 es lección evaluativa, programación de computadoras. Vamos a presentar una lección sobre la programación de computadoras. Esta etapa abre el 2 de mayo del 2018 y cierra el 13 del mismo mes. La etapa 6, con la que culminamos la tercera unidad y el curso en general, es taller de evaluación final. Vamos a desarrollar las actividades y va a haber un componente práctico. Abre el 14 de mayo del 2018 y cierra el 27 de mayo del mismo mes. Entonces ahora vamos a responder una serie de preguntas. Entonces, la primera es sobre qué entiende por programación de computadoras. Leyendo la información suministrada en la página de la universidad, las referencias bibliográficas que allí nos dan y los videos que nos comparten, entonces la programación de computadores para mí consiste básicamente en hacer que una computadora realice lo que yo o lo que nosotros le pidamos. ¿Y cómo lo hace esto? Pues mediante una secuencia de indicaciones. La segunda cuestión corresponde sobre el desarrollo histórico del lenguaje de programación. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos describe sobre el desarrollo histórico de los lenguajes de programación, empezando en 1954 con el lenguaje Fortran, que se utilizaba básicamente para realizar cálculos matemáticos complejos. En el 59 ya apareció el lenguaje COBOL, que básicamente lo utilizaban los negocios con fines comerciales. En el 64 apareció el lenguaje BASIC. Este lenguaje, como su nombre lo indica, pues nos permitía escribir programas, pero muy sencillos. Fue creado por John Kemen y Thomas Kurtz. Ya en el 71 apareció el lenguaje Pascal. Este ya se lo usó
para la enseñanza de la programación ya estructurada en ambientes académicos, como en universidades. Más adelante, entre el 70 y 1980, aparece el lenguaje Ada, que se desarrolló bajo el patrocinio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una de las características más importantes es que era multitarea, podía ejecutar varias tareas al mismo tiempo. En el 72 aparece el lenguaje C. Este lenguaje es uno de los más conocidos y que actualmente se continúa realizando programas con este lenguaje de programación. Se hizo popular ya que permitió el desarrollo del sistema operativo Unix. Más adelante, ya en el 83, aparece una versión más avanzada del lenguaje C, que es el lenguaje C++, que nos proporciona capacidades para una programación orientada a objetos. Ya en el 91 aparece el lenguaje BASIC Visual C++.NET, que fue diseñado para la nueva plataforma de programación de Microsoft, llamado .NET. En el 93 aparece el lenguaje Java, diseñado por un grupo de ingenieros de Microsoft liderados por Patrick Naughton y James Goldschmidt, que este lenguaje nos permite desarrollar páginas web y multimedia. En lo que corre de los últimos años se han hecho mejoras de estos lenguajes de programación. Por ejemplo, el lenguaje C numeral es una mejora de los lenguajes C y C++. Es un lenguaje más sencillo en cuanto a que es más fácil de programar. Eso en cuanto a un poco de la historia del lenguaje de programación. Entonces, otra cuestión era hacer una tabla comparativa de lenguajes de programación donde aparezca C numeral. Entonces, aquí tenemos 5 lenguajes de programación: el PHP, C++, Perl, Java y C numeral. Entonces, con respecto a estos lenguajes, el PHP por su parte apareció en el 95, fue diseñado por Rasmus Lerdof. ¿Cuál es su función? Entonces, este software es libre, entonces no necesitamos pagar para obtener su licencia. Podemos desarrollar páginas web, además ayuda a desarrollar aplicaciones complejas y de contenido dinámico con poco aprendizaje. Puede ser videojuegos, entre otras cosas. El sistema operativo es multiplataforma, entonces en diversas plataformas podemos trabajar con este lenguaje de programación, como los otros 4 que aparecen ahí, también todos son multiplataforma. Ahí aparece alguna información relacionada con la licenciatura. Los otros lenguajes de programación, entonces el C++ también es multiplataforma, como lo había mencionado anteriormente. Es un lenguaje híbrido que sirve para la manipulación de objetos. Apareció en el 83 y fue diseñado por Jerm Stroustrup. El lenguaje Perl, diseñado por Larry Wall, creado en el 87, por su parte es un lenguaje interpretado, compila los programas antes de ejecutarlos, por eso se habla de scripts y no de programas. El lenguaje Java, que es uno de los más usados actualmente, está orientado a objetos imperativos, desarrollado por James Golding en el 95. Escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier lugar. Esa es la frase que ellos nos mencionan, logrando que sus aplicaciones se puedan ejecutar en cualquier lugar. Y por su parte, el lenguaje C numeral, que es uno de los que vamos a trabajar en este curso, es desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET y se creó en el año 2000. Como les mencioné anteriormente, en el desarrollo histórico de los lenguajes de programación, este lenguaje de programación es una mejora o una deriva del lenguaje C y del lenguaje C++. Y también incluye mejoras derivadas de otros lenguajes como es el lenguaje Java. Con respecto a la tendencia en cuanto a los lenguajes de programación, entonces aquí yo les muestro una tabla
que corresponde al porcentaje de personas o de programadores que esta encuesta, mejor dicho, se la realizó en Estados Unidos a un grupo de programadores y les hacían la pregunta de qué lenguajes de programación ellos usan. Entonces, pues varios usan más de un lenguaje, entonces por esa razón pues los porcentajes, si uno haría la suma, supera el 100%, ya que hay programadoras que usan más de un lenguaje, pero el más usado es el de JavaScript. Uno también de los más usados es el CNumeral, que es el que vamos a trabajar en este curso. Entonces, otra cuestión era, cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y que mencionemos por lo menos 2 ejemplos. Entonces, con buenas prácticas de programación, entonces tenemos, por ejemplo, que todo programa debe ser previamente comentado. Entonces, esto como para que recordemos qué hace cada línea. No nos vayamos a equivocar o luego olvidar de qué hace esta orden o esta instrucción. Debemos explicar su propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. Otra buena práctica de programación es que usemos variables que no posean algún significado descriptivo, que no usemos este tipo de variables. Por ejemplo, la variable cantidad de recursos, esta tiene mucho más significado que escribir simplemente la variable c. Y por último, que indaguemos y comentemos sobre el lenguaje de programación CNumeral, que es el que vamos a trabajar. Entonces, como les había mencionado antes, este lenguaje de programación es una evolución del lenguaje C y C++. Otra de sus características más importantes, que más llama la atención, es que es sencillo, o sea, podemos programar fácilmente. Y incluye mejoras derivadas de otros lenguajes también que son muy trabajados y muy buenos, como es el lenguaje Java. La plataforma .NET, este lenguaje de programación está orientado a programación orientada a objeto y es un software de desarrollo de aplicaciones. Eso fue todo con respecto a esta primera etapa en donde hicimos la presentación del curso y respondimos rápidamente una serie de preguntas. Muchas gracias. Espero los comentarios de los compañeros o del tutor encargado.